Como habíamos anunciado, nos acompaña el licenciado Marcos Cross, él es diputado de ultramar para Europa, en representación del Partido de la Liberación Dominicana. Marcos, buenos días. Gracias. Encantado de tenerte en el programa. Buenos días, Ramón. Buenos días, señorita. Marcos es un hombre que viaja mucho, es difícil localizarlo. Sí. Marcos, el tema obligado es el tema de la modificación constitucional. Vimos la semana pasada que Tony Peñaguaba dijo que había ya 13 diputados del PRM que habían brincado la cerca, que lo habían convencido, parece. Ellos lo niegan. Radicalmente. Pacheco radicalmente, hay quien le dijo a Peñaguaba que su esposa es diputada, que ella diga. Pero yo escuché también a Fidel Santana hablar en esta semana que había oferta de 35 millones de pesos y que en la anterior modificación constitucional repartieron de a 15 millones. Realmente hay un laborantismo en el Congreso, tú percibes como diputado, porque tú estás allá adentro, que eso está caminando, o es allante. No, se han activado algunos focos dentro de la Cámara de Diputados. Usted observa algunos diputados en los medios hablando de que ya tienen los votos, de que ya tienen... Que le sobran, dice. Que le sobran, dicen algunos diputados. Pero Alpidio créele un 10% de lo que diga. Es un amigo personal, pero no le puede creer casi nada de lo que diga. Pero realmente, efectivamente, no hay posibilidad de una modificación en la Cámara de Diputados. El Senado sí, porque tienen 24 senadores y no hay ningún problema. Pero en la Cámara de Diputados, si presentan el proyecto de ley de convocatoria, hay problemas. Pero la ley de convocatoria es por mayoría simple. No, simple. Pues, digo, eso debería ser también calificada. Pero ya lo impusieron en el 15 y ya hay un precedente. Se entiende que lo van a manipular por esa vía. Y por una convocatoria no vamos a ir al Tribunal Constitucional para que decida si es simple o es una ley orgánica. Pero yo te digo que no creo que en la Cámara de Diputados están dadas las condiciones para que eso sea posible. 50 diputados que tiene el PRM, si es verdad lo que dice Tony Guava, 13, que tienen 12 o 13 entonces diputados, quedan 37. Aún le quedan 30 y tantos diputados, 36. Son 50, 40, 38. Sí. Pero si fuese verdad, porque eso habría que valorarlo. Sí. Hay 11 diputados reformistas, de los cuales hay un grupo que no va a votar de ninguna manera. Bueno, Pedro Botello dijo esta semana que le iba al Monparedón. Y Tomás Bisonó, que no van a apoyar eso. Gente así, que tienen una moral muy definida y muy en alto. Y yo escuché diciendo al vocero hoy que no había posibilidad de modificar la Constitución hoy, que es mi amigo Castro, el diputado de Santiago. Castro Silverio, que dice que no hay condiciones. Decía hoy en una comisión de Dominicana anterior, que participamos los viernes en la mañana, que ellos no ven condiciones para modificarla. Y nosotros le podemos decir que ya somos 43. Diputados, los diputados que leonelistas. Estamos en la línea del compañero presidente Leonel Fernández, defendiendo el tema de la modificación de la Constitución. No entraremos en ningún tipo de contubernio en ese aspecto. Si tenemos que dejarnos nuestra vida, nuestro talento, nuestro trabajo, en el Congreso lo vamos a dejar. No estamos dispuestos a que una vez más se modifique la Constitución por el mero hecho de modificar un artículo para que el presidente Danilo, que lo ha hecho bien, pero ya tiene una limitante. La tenía en el 15, para el 16, accedimos, firmamos un acuerdo de 15 puntos. Yo te iba a decir, ¿cómo el comité político va a decidir reelección si hay un acuerdo? Es que no, sería inmoral de parte del comité político proponer en el comité político otra vez, primero que se violente un acuerdo que se firmaron los 34 miembros del comité político. Y el comité central. Y que es un acuerdo ratificado por el comité central y ratificado por un pleno nacional de dirigentes, que es como si fuera un congreso. Que ratificamos ese tema para garantizar la unidad, el equilibrio, y que todos unidos votásemos para que Danilo fuera presidente de nuevo. Fíjate que sacó un 62%, algo nunca visto, superó la estadística nacional, que el más alto votado en el país fue Juan Bosch en el 1962. Que sacó 60. 61 y algo, y el presidente saca 62%, o sea, superó esa meta. Por eso fue porque estábamos todos unidos. Sí. Firmamos un acuerdo, de lo cual un punto fue eliminado por el Tribunal Superior Electoral, en función de que
ese punto decía que ningún miembro del partido podía acudir a los tribunales a rebatir ese acuerdo. Sin embargo, el tribunal lo eliminó, le dio ganancia de causa a los compañeros que sometieron eso y entonces dejó 14 puntos. Firmado y rubricado por los 34 miembros del comité político. Y eso avalado por un tribunal electoral, pero también avalado por el comité central y avalado por un pleno nacional de dirigentes. Eso no puede el comité político venir a echarlo para atrás en función de que sería una inmoralidad de parte del comité político como organismo. Y si queremos mantener el equilibrio y la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que más le conviene al país es que el presidente Danilo no le haga caso a ese conjunto de funcionarios que se han emborrachado. Como no le hizo Leonel se en han su emborrachado momento, del poder. A Leonel también en el 11, Ramón, los ingenieros pero constitucionalistas bien, y eso. el presidente de Leonel Fernández en el año 96 gana las elecciones en segunda vuelta, apoyado por el Partido Reformista. Joaquín Balaguer le levanta la mano junto con Juan Bosch y ganamos en segunda vuelta. Pero en el 98, como era una rutina en el país, modificar, cambiar y mantenerse y reelegirse, el mismo presidente Balaguer le dice, bueno, vamos a reelegirlo, vamos a apoyarlo. El presidente Leonel le dice que no es posible, que hay que respetar la Constitución. Pero más adelante, el presidente del Senado, que era el senador de Higüey, Amable Ariti Castro, le dice, presidente, póngase los pantalones y procedamos a la modificación de la Constitución para que usted se presente. Leonel dice que no, respetó la Constitución y le dio paso a Danilo Medina, que fue el candidato del PLD para el año 2000. Perdimos las elecciones porque no nos apoyó el Partido Reformista. A lo mejor si no apoyó el Partido Reformista, como nos apoyó en el 96, el presidente Danilo Medina hubiese sido presidente en el 2004. Balaguer fue candidato. Sí, pero que te quiero decir que no ganamos porque en segunda vuelta no nos apoyó el Partido Reformista, que fue muy reñida. Ya va, Hipólito había sacado 49.85% de los votos. Eran 2 o 3 votos que faltaban para llegar a la mitad más uno. Y cuando se le pide a Balaguer que nos apoye, Balaguer nos salta con una de sus parábolas, que él no mete 2 veces su pie en el mismo zapato. Y entonces tuvimos que retirarnos y no fuimos a una segunda vuelta. Pero en el 2004 el presidente gana las elecciones y encuentra una constitución habilitada. Habilitada porque Hipólito Mejía la modifica en el 2002, acuérdense aquel escándalo que hubo, donde muchos diputados del mismo PLD fueron expulsados porque apoyaron la modificación a base de dinero. En esa ocasión, yo puedo decirlo, fue con dinero de Baninter que se compró. Claro, pero esos bancos en el 2003 quiebran. Baninter, Bancomercio, Bancrédito, 3 bancos quiebran en el 2003 y crea una crisis los recursos de esa modificación salen de Baninter. Y después mira cómo te permite, Hipólito, que se quiebre la banca nacional y terminamos con un déficit cuasi fiscal en el Banco Central que todavía estamos suspirando con él, de más de 245 mil millones de pesos. Es un poquito más, mucho más. Bueno, un ching más, pero es que son demasiados millones, hablar de 200 mil millones, ese es muchos millones. Entonces, fíjate bien, Leonel llega en el 2004 y gana con el 57% de los votos emitidos, de manera abrumadora, porque la crisis económica más el empecinamiento de Hipólito de modificar la Constitución, el pueblo dijo, no, esto no me conviene porque esto lo que está es relajando con la sociedad. Lo elegimos por 4 años y quiere perpetuarse en el poder. Le dio su elección. Si ahora nosotros permitimos eso, la elección también se le dará al que llegue en las elecciones de 2020, que en este caso sería el presidente Danilo, si acepta que su grupito de funcionarios que están borrachos de poder, porque este partido no nació para eso, y si no, mírate la Constitución de 1963, cuando Juan Bosch la hace, que en el artículo 163 establece que no hay reelección y que habría un gobierno cada 4 años intercalado, alternado. Entonces, el presidente Leonel, volviendo a 2008, como tenía habilitado por una constitución que aprobó Hipólito, los 4 años más, pues, se reelige. 2 periodos y ya. Ahora, en el 10, nosotros hicimos una modificación. Algunos dicen que fue para habilitarse el presidente. No fue para habilitarse. Fue para adaptar la Constitución a los nuevos tiempos. Fíjate que se crean figuras que no existían, como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, Tribunal Superior Electoral, el Diputado de Ultramar, y los derechos fundamentales, entre otros.
y se le da un papel importantísimo a la mujer que estaba sesgado en las constituciones anteriores, de la igualdad de género y todas esas cosas. Entonces, esa constitución, para consensuarla con los grupos políticos que incidíamos en ese momento, hay que hacer un pacto entre reformistas, PLDistas y PRDistas. El PRD está encabezado por Miguel Vargas Maldonado como presidente. Y es Miguel que llega a un acuerdo con el presidente Leonel Fernández y acuérdense de aquel famoso pacto. De las corbatas azules. De las corbatas azules. Y es Miguel que plantea, y si no que me demienta, sí, no que sea no reelección consecutiva y que se alterne un periodo sí, un periodo no. Y por eso el presidente Leonel Fernández queda habilitado para el 2016. Y Hipólito sin embargo, también. Y también Hipólito. Pero sin embargo, acuérdense que nosotros, los que seguíamos al presidente Leonel Fernández, comenzamos a recoger firmas por todo el país para presionar a Leonel de que volviera y se reeligiera, porque esa constitución no le impedía reelegirse, porque no decía que estaba prohibido ningún artículo transitorio, ni nada por el estilo. Bueno, que ahora, a partir de ahora, uno sí, uno no, pero esta es la constitución nueva, yo voy a presentar con esta nueva. Podía haberlo hecho. Era asunto de discusión entre los que saben de constitución y no lo aceptó. Entregó los 2 millones de firmas en un acto masivo en el Estadio Olímpico y se lo endosó al partido. Fíjense que los leonelistas, al no poder llevar a Leonel Fernández en el 2012, acudimos 200 y pico de miembros del Comité Central, que éramos 400 y pico nada más, y buscamos a Margarita. Y obligamos que el Comité Político la avalara y el Comité Central la avalara entre los propuestos a ir a una primaria. Eso era para que fuera Margarita como candidata. Y las encuestas la daban a ella. Ganadora, ¿no? Con el gobierno de Leonel Fernández y nosotros trabajando en la calle ganábamos. Sí. Pero se dividía el PLD. Se dividía. Entonces, Leonel, presionado quizás por muchos miembros del comité político para evitar una división en el PLD, retira a su pareja como candidata en el 2012. Y elegimos al presidente Danilo Medina con candidatos que no tenían ningún flower, no tenían ninguna fuerza política para ganarle. Y fíjense que Danilo gana con cerca del 90 y tantos % las primarias internas en el 12 y se presenta como candidato. ¿Pasaría eso ahora en este momento si Danilo Medina no se aboca a la reelección? No hay candidatos, como usted dice, con flower, claro, y obviamente va Leonel Fernández. Analiza la última encuesta, Atsisa, que algunos dicen, no, pero esa Atsisa la trajo a Leonel al país. No, Atsisa es una encuestadora española, pero de mucho prestigio. Y verás tú cómo salen los datos de la Gallup, también parecidos, de la Hamilton. Todas las que vengan van a... El rechazo a la reelección es constante. Son 73, entonces, estaban 70, no, 73, pero 75. le preguntaba, no dándose el escenario de una reelección, no va a suceder. No hay candidatos, como usted dice, con flower en el PLD. Obviamente, Leonel Fernández es la figura. Bueno, las encuestas lo dicen. Mira, Leonel Fernández, aquí solamente puede competir con Leonel Fernández Danilo Medina Sánchez. Ningún otro puede competir con Leonel Fernández. No hay oposición, no hay PRM. No, hay oposición dentro del partido. Porque todos fuera del los que partido. tienen derecho, no, hablamos primero de la primaria. Los que tienen derecho son todos los miembros del partido. Y han salido el compañero Reinaldo Párez Pérez, que en la encuesta decía no llegaba a un 1%. Salió Carlos Amarante Baré, que no llega a un 1%. Navarro, que no llega a un 1%. Domínguez Brito se acaba de suicidar ahora con la quemadera de la gorra, que tampoco llega a un 1%. Radamés Segura, que tampoco llega a un... Todos juntos no llegan a un 5%. Sin embargo, hay figuras nuevas. Leonel, 36 a lo interno del partido. Danilo, 29. Margarita, 14. Y Abel, que no está en la tómbola, un 2. 3 leonelistas. Si tú sumas 14 y 36, está 50. Y 2 de Abel son 52. Si sumas todos los votos de los candidatos que son del ala del compañero presidente, más lo de Danilo, no llega a un 35%. Lo que indica que todos juntos, y avalado inclusive por el presidente Danilo Medina, no podrían enfrentarse al compañero Leonel Fernández en una primaria. Porque la base de este partido están con Leonel. Y fíjense que nosotros comenzamos... ¿Y toda esa gente que están yendo a los actos de los senadores? Bueno, pero tú sabes que, acuérdate lo que dijo nuestra colega diputada de San Juan, hermana del presidente,
que se le fue un poquito la mano cuando dice que los funcionarios deben apoyar la reelección para garantizar su espacio en el gobierno. Bueno, creo que se equivocó la compañera Yomaira ahí, porque el Estado no es de un partido, el Estado no es de un hombre, el Estado no es de una tendencia dentro de un partido, el Estado es de todos los dominicanos, y en ese Estado hay funcionarios de todos los partidos, aunque estén en bajo perfil. Y en ese estado hay muchos leonelistas y hay muchos danilistas y hay de todos los candidatos dentro del PLD. Entonces tú no puedes presionar a un funcionario que no tenga simpatía con una tendencia dentro de un partido a que asista a un acto público. No. Eso es una falta, falta de respeto. Se han filtrado cartas. Cartas, voces en las redes sociales denunciando y amenazando. Por ejemplo, en Nagua, un director de obras públicas amenazaba a los que no fueron al acto con el senador Victoria y compañía. Ahí lo tengo ahí las voces. Entonces, si tú observas, la mayor parte de los nombramientos que últimos se han dado, lo han manejado los senadores de la provincia y los diputados que responden a la línea del compañero presidente Danilo Medina. Entonces, los funcionarios están en la obligación de ir a los actos. Cuando nosotros, y además, el alto costo de esos actos es financiado. Fíjate el vídeo que se subió ahí en Dajabón y en Nagua, donde a cada motorista se le echaban 200 pesos de gasolina y 300 en efectivo. No lo estoy diciendo yo. Hay un vídeo rodando en la prensa, en las redes, que se ocurrió así. Observa los actos que nosotros hacemos con Leonel. Llenamos igual o más en algunos sitios que estos actos que hacen los funcionarios en la provincia, y ahí no gastamos un centavo. Más que la guagua que se le alquilan, quizá una botella de agua y sale muy temprano de su provincia y quizá algún bocadillo. Que financiamos nosotros mismos. Por ejemplo, en el acto que nosotros vamos a hacer el domingo 5 de mayo, que será un acto para 200.000 personas, pretendemos llevar 200.000 personas al Olímpico, al Estadio Olímpico. Y ese acto es financiado por nosotros. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, los que somos dirigentes del partido y tenemos algunas posibilidades de aportar 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 pesos, que estamos en la oposición dentro del gobierno, pero tenemos algunas condiciones económicas que nos permiten a nosotros hacer pequeños aportes y entre todos estamos sumando 2 o 3 millones de pesos que necesitamos para movilizar a la gente a nivel nacional. Vamos a hacer una breve pausa porque esta conversación es interesante, pero el tiempo ha pasado rapidísimo. Se va rápido. Sí. Volvemos en unos minutos con el licenciado Marcos Kroc, diputado de ultramar del Partido de la Liberación Dominicana y uno de los voceros del proyecto Leonel Fernández 2020. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Marcos Kroc, diputado de Altamar por el PLD. Vamos a seguir hablando sobre la campaña de Leonel Fernández. ¿Cuál es la estrategia que tiene pautado Leonel? Yo te quiero preguntar, porque la población en general, hay un amplio margen de una nueva juventud que no vivió muchas cosas, que no conoce muchas cosas de la historia, de la política, y que Leonel quizás no le resulta conocido, pero que debe engancharlo, debe como de jalar ese público, ya que hay otra parte de la población que se encuentra un poco rezagada, que se encuentra un poco como que quiero salir del PLD, quiero un cambio, pero la oposición no me muestra nada interesante. Entonces, ¿qué está haciendo Leonel para poder conquistar a ese número de votantes cautivos? En primer lugar, si tú observas, las encuestas nos dan la posibilidad de que el PLD se mantenga en el poder más allá de 2020. Si mantenemos la unidad interna. Si vamos divididos, quizás no. Pero si vamos unidos, no hay quien nos gane en las elecciones. Primero porque 55 de cada 100 establecen que el partido de ellos es el PLD. Es cierto, los gobiernos de Leonel Fernández del 96-2000, 2004-2012, hay una población juvenil que quizás no recuerden, pues ya 7 años, los que nacieron en los años 90 ya votan ahora, son nuevos votantes. Hay un 40% de jóvenes que oscilan entre los 18 y los 35 años de edad, que son los que van a decidir estas elecciones y que no están muy motivados por la política nacional. Sin embargo, nosotros, si usted observa los actos donde el presidente va a la provincia,
siempre está rodeado de la juventud. Hay decenas de movimientos juveniles por el país entero, captando esos votos, convenciéndole del nuevo gobierno, porque la juventud no está en la edad, la juventud está en las iniciativas que tú puedas tener de cara a resolver los problemas. Si hay un problema en la juventud, por ejemplo, yo sometí un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, porque los gobiernos del PLD, tanto de Leonel como de Danilo, se han empecinado en becar cientos de dominicanos, miles de dominicanos, a hacer maestría y doctorado. Una iniciativa que yo presento y que el presidente la asumirá, si no se logra en este gobierno, es que todos los becarios que salgan del país a estudiar maestría y doctorado, a su retorno al país, tendrán espacio de ser colocados en el gobierno o en empresa privada. ¿Cómo planteamos esto? Bueno, yo estoy planteando que como estamos en la era digital y que el gobierno de Danilo ha creado un programa que se llama RD Digital para llevar la tecnología al país entero, por lo menos el internet, entonces yo planteo que el Estado Dominicano invierta más en tecnología y habilite en los ministerios, direcciones generales, ayuntamientos, a nivel nacional, unidades de investigación, desarrollo e innovación, I+D+I, que es en lo que está invirtiendo, para que esos jóvenes talentos que enviamos fuera del país, que todos tienen un índice académico por encima de un 80%, pues que vuelvan al país, como manda el contrato de la MESI, que deben venir 2 años al país, a servir al país, porque son cotizados con impuestos del Estado, que se les pagan esos estudios. Y que si no consiguen un trabajo en 90 días, esos estudiantes ya graduados especializados se contraten por 2 años en el Estado, en el área que estudiaron y en las oficinas públicas que correspondan a esas áreas. Son iniciativas para ir insertando esa juventud y eso es lo que está pensando el presidente Leonel Fernández. Buscar fórmula que los mismos jóvenes puedan establecer y vincular a esa juventud a un primer empleo, incentivo con relación a los pagos de los impuestos de la seguridad social, a las empresas para que le den empleo a la juventud, crear iniciativas, proyectos juveniles. Mira, cada vez que nos reunimos con un grupo juvenil, nos presentan decenas de proyectos que se podemos desarrollar. Y eso lo está captando el presidente Leonel Fernández para plasmarlo en el programa de gobierno 2020-2024 y darle la prioridad fundamentalmente a ese hombre y a esa mujer joven que tienen derecho a desarrollarse en el país y no tener que emigrar como muchos lo hemos hecho en décadas pasadas. El gobierno del presidente Leonel Fernández viene reactivado, renovado, con otras condiciones, con otros conocimientos. Los errores cometidos en los gobiernos anteriores ya no se van a cometer, porque tenemos los medios. Nosotros creamos la base jurídica para enfrentar el flagelo de la corrupción. Nosotros la creamos, se están subutilizando en estos momentos, porque hay muchos hechos que no se han enfrentado como deben enfrentarse. También ocurrieron en los gobiernos de Leonel Fernández. Nos catalogan que teníamos ápices de corrupción. Sí, pero todo eso es parte de la sociedad en su conjunto. Eso lo hay aquí, lo hay en Estados Unidos, lo hay en España, lo hay en Europa. Lo que pasa es que aquí no hay consecuencia. Pero no hay consecuencia aquí. Y son muy mínimas. El poder se impone. Los políticos imponen su poder. Entonces hay que llevar eso a que sea, en un gobierno de Leonel Fernández, eso no va a ocurrir. Los jueces, los fiscales, tendrán autonomía para hacer su trabajo con relación a la corrupción que se pueda dar en el Estado. Esos fondos son del pueblo y hay que defendérselo. Y están las normativas ahí. Antes de llegar al 2020, falta un camino por recorrer. De situación bastante complicada, porque por ejemplo, cuando uno ve la carta de Carlos Amarante Baré diciendo que Leonel se retire, porque si Leonel insiste, entonces Danilo, por eso es que está buscando la reelección, por la posición de Leonel. Incluso yo lo tuve en el programa en la semana, él dijo que el problema es que si Leonel gana en el 2020, va a reelegirse en el 24, y 20 años es demasiado. Lo que pasa es que compañero Amarante Baré no ha pegado pie con bola en esta campaña. No pasó del 1%, renunció al ministerio y se lanzó a hacer la campaña. Y el presidente Danilo ha visto, o no el presidente Danilo, hay que sacar a Danilo de este embrollo. Los candidatos que se reunieron en el Palacio con el presidente Danilo, donde le dio el pistoletazo de salida para que buscaran la candidatura, entre ellos Reinaldo, Navarro, Amarante, Domínguez Brito, Radamés Segura, etcétera.
Bueno, no han calado en la sociedad. Temo, te faltó Temo. Temo, bueno, que Temo yo lo dejo a un lado porque Temo ha tenido muchas dificultades y yo no creo que la población lo elija, ni lo valore después de todos los incidentes que han pasado. Pero no lo ha valorado la sociedad, a ninguno de ellos, a ninguno, míralo, no han pasado mientras de 1.0. Mientras Danilo y Leonel estén vigentes. No es Danilo que está forzando la reelección, es que tienen un entorno que ha sido maquiavélico. Un entorno en el gobierno, encabezado por los funcionarios que están a su alrededor, que son 4 o 5, que no vislumbran el futuro sin ellos estar enquistados ahí. Así es. Porque han hecho todo habido y por haber, han cogido el negocio del comercio para ellos, han manejado todas las instituciones del Estado. 3 ministros aquí manejan todo, todo. Inclusive una publicidad para dártela a ti, hay que pasar por la Presidencia de la República. Si tú quieres un contratito, hay que pasar por la República. Si quieres que te nombre un funcionario, acá no nosotros, en una institución pública, hay que hacer revalidada. Bueno, eso es público. Eso es público. Hay que mandársela allá a Peralta, al Palacio, para que le dé el visto bueno. Ya le pusiste nombre. Sí, porque es verdad, eso fue una resolución que salió, eso es un oficio. Mencioné el nombre de Peralta ahora, porque él fue el que mandó el oficio a los ministerios. Bueno, no pueden nombrar gente así por así. Yo lo entiendo, que a lo mejor tienen para controlar los nombramientos y no masificar la nómina de los ministerios. Más de lo que está. Eso es posible. Pero, ¿por qué? Hay una administración. Limítalos a unas posiciones que haya. Aquí no pueden haber más de esto. Si quiere meter uno, saca uno. Pero no me lo pase de aquí. Pero no mande un oficio que para tú nombrar a una persona en un ministerio X, tiene que darte el visto bueno en la Presidencia de la República. O sea, no hay autonomía. Los ministros no son autónomos, no despachan con el presidente de la República, despachan con un funcionario que no es ni ministro. Porque el secretario de la Presidencia no es ministro, tiene rango de secretario de Estado. Ese cargo no existe en la Constitución de la República. O sea, el ministro de ahí es Montalvo. Sí. Entonces, yo lo que estudié fue administración pública, mi especialidad es administración pública, egresado de la Complutense de Madrid. Y todo eso yo me lo estudio, para que no me salgan gato por liebre, como dice el refrán. Pero déjame decirte lo siguiente. Volvamos al tema de la modificación de la Constitución. ¿Tú sabes por qué hace 2 años nosotros, como equipo del presidente Leonel Fernández, iniciamos un trabajo? El presidente siempre decía que hay que organizar nuestra fuerza. Soy opuesto a las tendencias. Soy opuesto a los grupos, decía Leonel. Y en efecto, hasta el 2015, Leonel no participaba en grupo. Quería que le reunieran un partido oficial donde quiera que llegaba, a Europa que llegaba allí. No. Con grupo no. Hagan un acto abierto, inviten a todo el mundo, que vaya que quiera, pero que vaya. No admitía el grupismo, porque eso era algo prohibido por las líneas de Juan Bosch. Entonces, cuando ocurre lo del 15, después del 16, nos reunimos un grupo con el compañero Radamés Jiménez, jefe de campaña del proyecto Leonel de 2020. Y decíamos, bueno, pero ya el presidente dice que organizamos la fuerza. Vamos a organizarla. Y ese grupo planteamos al presidente que arranquemos y creamos el formulario y comenzamos. No creía en ese proyecto en principio, pero fíjate lo que ha dado. Vamos a celebrar los 2 millones de personas subidas a un sistema electrónico. ¿Ustedes saben lo que contempla eso? Miren, el número de cédula, la dirección, teléfono de la casa, teléfono móvil, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales que manejamos están en ese formulario y subidos en una plataforma. Tenemos cómo convocar a 2 millones de dominicanos para enfrentar cualquier intento de reelección y de modificación de la Constitución. Porque te digo una cosa, yo no estuviera opuesto a la reelección si no fuera modificando la Constitución. Nuestro problema está en la Constitución. Y lo que hay que hacer para modificarla. Por eso, porque hoy por hoy no hay posibilidades de una modificación en la Cámara de Diputados. Y si tú sumas las dos cámaras, tampoco la hay. Es un alto costo. ¿Ustedes no descartan un encuentro y que haya un acuerdo entre Danilo y Leonel? No, que tiene que haberlo. El partido siempre lo ha hecho. Yo entiendo que ellos van a estar presionando hasta el último minuto, hasta que no se pueda seguir. Porque ellos lo que quieren es, entiendo yo, que Leonel es llegar a una buena posición donde se haga un acuerdo.
de habilitación. de gobierno De habilitación. y de habilitación quizás, si es que el presidente Danilo quiere mantenerse habilitado. Porque muchas veces no es él que quiere, es que le están obligando. Porque supóngase usted, presidente Danilo ya tiene 66 años. Cuando termine el periodo de gobierno va a tener casi 70 años de edad. En el 24 serán 74. Bueno, pero Hipólito tiene 80 y para aspirar. Bueno, pero y Balaguer a los 90 y pico debería haber un aspirar. límite. Debería. Como los jueces tienen 75 de límite, así debería ser el presidente de la Y República. los cardenales también tienen 75 de Un límite. 75 años, eso es demasiado edad Sí. para gobernar. Yo entiendo que debería haber un límite hasta ahí, como los jueces, los jefes de la Iglesia Católica, y que ya a partir de 75 ya, si Ya. usted este periodo llegó a 75, ya en el próximo no se puede presentar, busque otro pupilo. Porque también si hay límite para los jueces, debe haber límite para el presidente de la República. ¿Usted cree que es normal que Joaquín Balaguer, ciego y con casi más de 90 años de edad, fuera candidato en el año 2000? No. No fue eso, no era viable. Y fue. Entonces, eso hay que limitarlo. Una vez que se modifique de nuevo la Constitución, alguna vez debería limitarse el tiempo de edad para ser presidente de la República. Marcos Cross, qué pena no tener más tiempo, tú eres tremendo vocero. Una preguntita muy breve. El papel del diputado ultramar. Bueno, mira, el diputado de ultramar es una figura nueva que se crea en la Constitución de 2010 para darle participación a los dominicanos del exterior. Tú sabes que 2.5 millones aproximados de dominicanos y dominicanas residimos fuera del territorio nacional. Una gran mayoría en Estados Unidos, otra parte en Centroamérica y el Caribe y otra parte en Europa. En Europa hay 350.000 dominicanos aproximadamente, distribuidos en 9 países. Hay más países que tienen dominicanos, pero esos 9 son los que tienen derecho al voto. Entonces, en la Constitución de 2010, el presidente Leonel y los políticos del momento decidieron que había que darle una vocería, una representación al dominicano del exterior, porque aportamos al país en remesas y en divisas más que muchos renglones de la economía nacional y más que la mayoría de las provincias del país en cuanto tanto Producto Interno Bruto. Por ejemplo, en el año 2018 las remesas subieron a 6.525 millones de dólares líquida, que no cuesta un centavo producirla. No hay dinero neto. Viene neto Porque cuando al país. cuando uno escucha turismo, 8.000, sí, pero No, lo que se 7.000, queda pero fuera. ¿cuánto hay que invertir? Bueno, el turismo es algo especial porque produce empleos, produce la divisa y dinamiza la economía. Ahora bien, pero tú me dices a mí la exportación del país, ¿bien? 11.000 millones, ¿sí? ¿Cuánto costó exportar eso? ¿Lo ganamos 11.000 millones? No es neto. Vendimos 11.000 millones. Para vender eso había que Además, a lo mejor 7.000, 8.000 se fueron hay- en manufactura, compra. Hay familias que viven de esas remesas. Exactamente. Pero no solamente eso. Nosotros aportamos 4.000 millones más en cajas y tanques que enviamos desde el exterior al país. Valorado en más de 4.000 millones por aduana al año. Y 6.000, casi 7.000 millones de dólares. Entonces, viendo eso, el presidente Leonel Fernández decide en el 2010 que hay que darle una vocería. Y se plasma la figura del diputado de ultramar, que se elige en un transitorio, que ahora denigran un transitorio, los que proponen la modificación, porque los transitorios son para limitar alguna cosa o habilitar algo que hay que darle tiempo para hacerlo. En el caso nuestro, en el 2010, no era posible elegir diputado junto con lo del país en el 10, porque faltaban apenas, cuando se aprobó la ley 136.11, faltaban 3 o 4 meses para las elecciones nacionales o municipales y congresuales, que fue en el 10. Pero no nos pudieron elegir ahí y nos mandaron en un transitorio a ser elegido en el 2012 junto con el presidente de la República. Ahora hay un transitorio en el 20. Ah, no, que nada más es a Danilo que le afecta. Sí, nada más es a Danilo que le afecta, porque fue para él que lo pusimos. Claro. Fue para él que se propuso. Él mismo lo propuso en la voz de Reinaldo Pared Pérez para impedir que él fuera candidato en el 2020 en virtud de que ya cumpliría 2 periodos y estuvo habilitado solamente por 1 y le dimos la oportunidad de 1 segundo. Hoy el transitorio no vale, sí vale. Vale igual que me aplicaron a mí en el 2010-12. Vale igual que le aplican a Balaguer en el 94, que no le permitían presentarse como candidato en el 96. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí. Fue un transitorio. Entonces, la Constitución tiene ese parámetro. Entonces, hablando del dominicano de ultramar, pues se eligió ese vocero.
Y ese vocero están aquí en el Congreso presentando leyes y actuando como los demás diputados del país, como uno más. Muchísimas gracias, Marco Gracias. Cross. Te esperamos pronto. Te invitaremos la próxima vez al Telematutino 11. Muchísimas gracias, por tu Gracias. Gracias a participación. Muy ustedes. Y esperando interesante. que mañana todo salga bien, el lunes. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.